Banquero deja un montón de pesos sobre la mesa, pero lo que hizo el jardinero lo hizo llorar. En la mañana en que Salvador Esquivel apareció en el jardín cargando aquellos billetes, ya sabía que algo dentro de él se había roto para siempre. No era el tipo de hombre que lloraba, nunca lo fue. En 30 años de carrera en los bastidores del sector bancario de la metrópolis de Querétaro, había aprendido que mostrar emoción era lo mismo que mostrar debilidad, y la debilidad, en el mundo donde vivía, era una invitación para que lo devoraran. Así que había aprendido a guardarlo todo, cada dolor, cada miedo, cada momento de duda, lo guardaba todo detrás de aquel rostro cerrado de hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles sin pestañear. Pero aquella mañana de martes, con el sol aún bajo y el rocío pesado sobre las hojas del jardín, Salvador colocó los fajos de billetes sobre la mesa de piedra que estaba junto al seto podado, se sentó en la silla de hierro y se cubrió el rostro con las manos. Arturo Baena estaba al otro lado del jardín, pasando el rastrillo entre las hojas que habían caído durante la noche. Overol verde, tirantes cruzados sobre la camiseta, sombrero de paja en la cabeza. 12 años cuidando aquel jardín. 12 años llegando a las 7 de la mañana, saliendo a las 4 de la tarde, sin faltar un solo día sin haber avisado antes. 12 años viendo aquella casa por dentro y por fuera. Cuando se volvió y vio a Salvador allí, sintió que algo le apretaba el pecho, porque nunca, en 12 años, había visto a aquel hombre sentarse sin estar esperando a alguien, sin estar hablando por teléfono, sin estar mirando algún papel. Salvador Esquivel no sabía quedarse quieto. Arturo apoyó el rastrillo contra el muro y caminó despacio hacia la mesa. ¿Don Salvador? La voz salió baja, casi con cuidado. ¿Está usted bien? Salvador se quitó las manos del rostro. Tenía los ojos secos, todavía, pero rojos, como se ponen cuando alguien pasó toda la noche sin dormir de verdad. Miró a Arturo con la expresión de quien cargaba un peso que ya no cabía en su propio cuerpo. Siéntate aquí un rato, Arturo. Eso tampoco había pasado nunca. En 12 años, Salvador nunca le había pedido al jardinero que se sentara cerca de él. Arturo acercó la silla con cuidado, como si tuviera miedo de hacer demasiado ruido, y se sentó. Salvador miró los billetes sobre la mesa. Eran varios fajos sujetos con ligas, más pesos de los que Arturo ganaba en 6 meses. El hombre de traje azul marino, con el cabello cano bien peinado y la corbata ligeramente aflojada, parecía fuera de lugar allí afuera, aquella mañana, como si hubiera aparecido en la escena equivocada de su propia vida. «Necesitaba hablar contigo personalmente», comenzó Salvador, con la voz que usaba cuando se obligaba a mantener el control. «La casa se va a vender, probablemente en las próximas semanas. Ya no tengo manera de mantener nada de esto». Arturo se quedó callado. Esperó. «Estos pesos aquí son lo que te debo, más una liquidación legal que considero justa por el tiempo que trabajaste. Siempre hiciste todo bien, Arturo. Nunca tuve de qué quejarme. Aquí necesito respirar un momento, porque hay algo en esta escena, un hombre que pasa la vida entera acumulando, construyendo, controlando, y de repente está sentado en un jardín, tratando de despedirse de todo eso de una sola vez, que aprieta de una manera difícil de explicar». Arturo miró los billetes, miró a Salvador, y no extendió la mano. «¿Puede contarme qué pasó?» Salvador no esperaba eso. Esperaba que Arturo le agradeciera, tomara los pesos y se fuera, como todos se habían ido en los últimos días. Pero Arturo se quedó allí, con los brazos apoyados en las rodillas, mirándolo con aquella atención tranquila de quien tenía tiempo y disposición para escuchar. Y Salvador contó. Contó sobre Rodolfo Villalobos, su socio de casi 20 años. Contó sobre la empresa que los dos habían construido juntos, una firma de gestión de patrimonios que atendía a familias de alto perfil en toda una región. Contó cómo, en los últimos 6 meses, algo había empezado a verse mal en los números. Cómo había pedido una auditoría interna y los resultados habían regresado distorsionados. Cómo había descubierto, por accidente, a través de una secretaria que ya no aguantó guardar el secreto,
que Rodolfo había estado moviendo recursos de los clientes a cuentas paralelas durante al menos 2 años. Cuando la historia salió a la luz, Rodolfo tenía la narrativa lista. Dijo que era Salvador quien sabía todo, que Salvador era el responsable, que los documentos que comprobaban las operaciones tenían la firma de Salvador, firma que Salvador sabía que era falsa, pero que estaba ahí, perfecta, y que era muy difícil de impugnar sin una batalla legal larga y costosa. Los clientes retiraron los recursos que quedaban, los socios de negocios se echaron para atrás. La reputación que Salvador había construido en 30 años empezó a derrumbarse en cuestión de semanas, como una casa mal cimentada en un terreno empapado. ¿Y Ivonne?, preguntó Arturo. Salvador cerró los ojos por un segundo. Ivonne era su hija, de 28 años, que trabajaba como asistente legal en un bufete del centro. La misma Ivonne que había crecido viendo a su padre llegar tarde, salir temprano, cancelar viajes de vacaciones, perderse festivales escolares por juntas. La misma Ivonne que había aprendido desde pequeña que su padre amaba el trabajo más que cualquier otra cosa. Ella le cree a Rodolfo, respondió Salvador, seco, como quien se traga un hueso. ¿Ella cree que usted hizo eso? Ella dice que no sabe qué creer, que necesita pruebas, que mientras no tenga pruebas no puede tomar partido. Soltó una risa amarga, corta, que no tenía nada de alegre. Después de 28 años siendo su padre, Arturo se quedó mirando el jardín un momento, los setos bien podados, el pasto verde oscuro, los macizos de bromelias que él mismo había plantado ahí unos 3 años atrás. «Tengo algo que mostrarle», dijo, con una voz distinta, más firme. Salvador lo miró. «Pero antes usted tiene que responderme una cosa». Arturo se volvió hacia él despacio. «¿Se acuerda que, hace unos 4 años, usted me pidió que dejara el portón trasero del jardín sin llave los viernes por la tarde? ¿Porque el señor Rodolfo iba a tener juntas por ahí?» Salvador pensó. El recuerdo llegó de lejos, nebuloso, casi disuelto. Lo recuerdo vagamente. Él decía que le gustaban las juntas al aire libre. Pues sí. Arturo asintió despacio. Dejé el portón abierto los viernes, pero seguí trabajando hasta que terminara mi horario, incluso cuando me pedían que me fuera más temprano, porque soy terco así, una punta de sonrisa discreta, y porque siempre me parecieron raras esas juntas. Salvador se quedó inmóvil. Tengo una libreta. La tengo desde el principio. Fui anotando las fechas, los horarios, la gente que veía llegar, los carros, lo que oía sin querer. No entendí todo. No soy del ramo, pero lo escribí todo tal como lo oí. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. El silencio que cayó entre los dos duró unos segundos, que parecieron mucho más que eso. «Arturo», comenzó Salvador, y la voz no le salió entera. «Nunca entré a la sala de juntas ni una vez, pero el jardín trasero tiene una ventanita que queda al lado del pérgola. Oía los nombres, oía cuando alguien hablaba de cuentas. Una vez oí al señor Rodolfo decir que si hacía falta, usaban las firmas que ya tenían». Arturo hizo una pausa. En ese entonces no sabía qué significaba eso, pero lo escribí. Salvador se levantó despacio de la silla. Se quedó de pie, de espaldas a Arturo, mirando el jardín. Los hombros subieron y bajaron una vez, pesados, como alguien soltando un aire que había estado atrapado por demasiado tiempo. «¿Por qué no me lo contó antes?» «Lo intenté una vez. ¿Se acuerda? Fue un lunes por la mañana, hace unos 2 años. Usted llegó aquí a las carreras hablando por teléfono y yo empecé a decirle que quería hablar de unas cosas que había visto. Usted me dijo, después Arturo, ahorita no se puede, y se fue. Salvador se quedó quieto. Sí, Salvador Esquivel lo recordaba. No la conversación en sí, pero recordaba el hábito. El después, el ahorita no. 30 años de ahorita no. Dicho a todo el que estaba cerca de él, quien quiera que fuese. Hay cosas que uno escucha y reconoce de un modo incómodo,
Porque uno sabe que ya hizo lo mismo, dijo después a alguien que necesitaba que fuera ahora. Y no hay manera de deshacer eso después. ¿El cuaderno está aquí con usted?, preguntó Salvador, todavía de espaldas. No, está en mi casa, pero lo traigo hoy mismo, si usted quiere. Quiero. Salvador se volteó. Arturo, este cuaderno puede ser lo único que... Lo sé. El jardinero también se puso de pie. Más alto que Salvador por unos 2 centímetros, ojos oscuros y tranquilos como los de alguien que tomó una decisión antes incluso de que le preguntaran. Por eso lo guardé. Salvador miró los billetes sobre la mesa. Ese dinero que había llegado allí decidido a entregar como despedida, como si pudiera comprar la paz de conciencia de despedir a un hombre honesto sin perder más de sí mismo. Usted no quiere el dinero. Quiero lo que me corresponde, respondió Arturo. Pero no es eso lo que vine a buscar hoy aquí. Salvador no respondió, porque no sabía qué decir, y para un hombre que siempre supo exactamente qué decir en cualquier situación, ese silencio tenía un peso casi físico. Arturo caminó de vuelta hacia donde había dejado el rastrillo apoyado contra el muro. Lo tomó con las 2 manos y se quedó quieto por un instante, de lado, como si se fuera a ir, y luego lo pensara mejor. Doña Elena me dio una cosa antes de irse, dijo, sin voltearse. Ya hace 8 años. El aire alrededor de Salvador pareció cambiar de temperatura. Elena, el nombre que no había escuchado pronunciar por nadie, fuera de su propia cabeza en mucho tiempo. Elena Esquivel, o Elena Pineda, como había vuelto a llamarse después de la separación, la mujer con la que había estado casado por 22 años. La mujer que había despertado una mañana y dicho que ya no podía vivir al lado de una silla vacía, porque Salvador siempre estaba en algún otro lugar, incluso cuando estaba allí. Él la había dejado ir, no porque no la amara, sino porque en esa época había creído que el amor solo no bastaba cuando había tanto todavía por construir, y que había tiempo después. Siempre habría tiempo después. ¿Qué te dio ella? La voz de Salvador salió más pequeña de lo que pretendía. Arturo se volteó despacio, metió la mano en el bolsillo amplio del overol y sacó un sobre doblado, amarillento en los bordes, con el nombre Salvador, escrito a mano al frente. La letra era de Elena, inconfundible, con esa S grande y curva que ella siempre hacía desde la época en que estudiaba en la Normal, en un pueblito en Michoacán. Ella me dijo que lo guardara hasta el día en que usted dejara de correr, que yo iba a saber cuándo fuera el momento. Salvador caminó hacia Arturo despacio. Extendió la mano y tomó el sobre con cuidado, como si tuviera miedo de que el papel desapareciera. 12 años, dijo en voz baja. Usted guardó esto 12 años. 8. Ella me lo dio cuando se fue. 8 años. Arturo había cargado ese sobre todo ese tiempo, esperando el momento que Elena había previsto con una precisión que solo las personas que realmente conocen a alguien de adentro hacia afuera son capaces de tener. Me quedo pensando en Elena escribiendo esa carta sin saber cuándo sería leída. ¿Cómo eliges las palabras cuando no sabes el estado en que va a estar la persona del otro lado? Yo creo que solo escribe así quien amó de verdad. Salvador volvió a la silla, se sentó y abrió el sobre con cuidado, como si abrirlo rápido fuera una falta de respeto con el tiempo que aquello había esperado. La carta tenía 3 páginas, letra firme, sin tachaduras, como de quien escribió sabiendo exactamente lo que quería decir. Salvador leyó despacio, y Arturo no se fue. Se quedó tal como estaba, con el rastrillo en la mano, mirando el jardín, dando espacio sin desaparecer. Cuando Salvador terminó la última línea, dobló las hojas con cuidado, las volvió a poner en el sobre y se quedó mirando al frente, hacia el verde quieto de aquel jardín que seguía ahí, igual como si el mundo no se hubiera venido abajo. Sus ojos estaban llenos, no de la tristeza de quien perdió dinero o reputación. Era otra cosa, era la tristeza más difícil de cargar, la de quien entendió demasiado tarde lo que era importante, pero lo entendió de verdad, sin escapatoria, sin poder fingir que no lo sabía. Las lágrimas le rodaron despacio.
No intentó contenerlas. Arturo lo miró de reojo. No dijo nada. No se acercó. A veces, respetar el dolor de alguien es exactamente eso, estar cerca, sin invadir. Después de un tiempo que no tenía medida exacta, Salvador se limpió el rostro con el puño de la manga del saco y respiró hondo. De esos respiros que son casi una decisión. Elena escribía bien, dijo, con una voz que aún le temblaba en los bordes. Casi una sonrisa. Ella era maestra antes de conocerlo, respondió Arturo. Lo era. Una pausa. Sabías muchas cosas de mi vida, Arturo. Trabajé aquí 12 años, don Salvador. Uno aprende. Salvador lo miró con una expresión distinta, como quien está viendo a alguien por primera vez, después de años de mirar sin ver de verdad. Nunca te pregunté por tu vida, dijo, no como acusación, como reconocimiento honesto de esos que duelen. Usted nunca preguntó. Arturo confirmó, sin rencor aparente. Pero no pasa nada. Hay personas que preguntan y no escuchan de verdad. Usted al menos pagaba bien y nunca me trató mal. Eso no es suficiente. No lo es. Pero es más de lo que mucha gente hace. Había una dignidad callada en aquel hombre que Salvador por primera vez veía por completo. Arturo Baena tenía 42 años, era padre de 3 hijos, tenía una esposa llamada Luz que trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica comunitaria. Había terminado la secundaria tarde, ya de adulto, en educación para adultos, porque de día tenía que trabajar desde los 16 para ayudar a su familia. No había estudiado una carrera, pero tenía una inteligencia de observación que Salvador, con todos sus años de estudio y carrera, nunca había cultivado en sí mismo. Claro que Salvador aún no sabía nada de todo eso. Lo iría descubriendo poco a poco, en aquellas semanas siguientes, en las mañanas en que los dos tomaron café mientras el jardín despertaba. Esa mañana, lo que sabía era que un hombre al que había tratado como parte del paisaje de su propia vida durante 12 años, había guardado un cuaderno con información que podía cambiar el rumbo de todo. Había guardado una carta que la mujer que él amó pidió que se entregara en el momento adecuado, y había rechazado una pila de dinero para sentarse a su lado y simplemente escuchar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like, y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. En los días que siguieron, el cuaderno de Arturo fue entregado al abogado que Salvador contrató, un hombre cauto, experimentado, que trabajó durante semanas cruzando las fechas y los nombres anotados a mano con los registros formales de transacciones. Lo que Arturo había escrito no era prueba suficiente por sí solo, pero era el hilo. Y cuando jalas el hilo correcto, todo el ovillo viene detrás. Doña Berta, el ama de llaves que tenía 68 años y trabajaba para la familia desde antes que el propio Arturo, también habló. Ella había visto cosas. Había oído conversaciones que Rodolfo conducía en el pasillo de la casa cuando todavía aparecía por ahí como socio y amigo cercano. Se había quedado callada porque nadie le había preguntado, y porque, como ella misma le dijo al abogado, con la franqueza de quien ya no tiene tiempo ni paciencia para medias palabras, el hombre que se cree dueño nunca quiere oír lo que la gente de la cocina tiene que decir. Doña Berta tenía la memoria afilada de quien pasa la vida poniendo atención en los demás mientras los demás no ponen atención en ella. Recordaba fechas, horarios, nombres que había oído en fragmentos y guardado sin saber por qué. A veces uno guarda lo que no entiende porque algo profundo ordena guardarlo. La información de ella y la de Arturo, juntas, comenzaron a armar un cuadro que Rodolfo Villalobos había calculado que jamás se armaría. El proceso fue largo, más largo de lo que Salvador habría querido. Hubo semanas en que nada parecía avanzar, en que el abogado llamaba con malas noticias y Salvador escuchaba sentado en la terraza del pequeño departamento que había rentado en una calle tranquila cerca del centro histórico, mirando la calle empedrada allá abajo, tratando de recordar por qué todavía valía la pena pelear. Y había días en que lo recordaba con facilidad. Eran los días en que Ivonne aparecía. Ivonne tardó.
Ese es el tipo de cosas que duele de una manera especial, cuando es la propia hija la que necesita más tiempo para creer en ti que cualquier otra persona. Ella fue. Primero para una conversación difícil que ocurrió en la cocina pequeña del departamento nuevo, con los dos de pie, porque todavía no había suficientes sillas, diciendo cosas que habían estado guardadas por años, sin amabilidad, sin filtro, sin el barniz educado que las familias a veces le ponen encima a las heridas. Yvonne dijo que sentía que había pasado la infancia esperando al padre, que cada vez que él cancelaba algo, ella entendía el mensaje, aunque nunca lo hubiera dicho con palabras. Que cuando salió a la luz la historia con Rodolfo, una parte pequeña y vergonzosa de ella pensó, tal vez realmente hizo eso. Porque un hombre capaz de cambiar la presencia por los negocios, quizá sería capaz de otros cambios también. Salvador escuchó todo sin defenderse, porque no había defensa. Había solo la verdad de ella, que era tan real como la de él. «Me equivoqué», dijo él cuando ella terminó. «No en lo que Rodolfo está diciendo, pero en otras cosas, Yvonne, en cosas que ni siquiera sé si tienen arreglo». «Tal vez no lo tengan», respondió ella, «pero quiero saber si vas a intentarlo». Eso fue el comienzo, no de una reconciliación rápida y bonita, sino de algo más honesto que eso, de dos personas aprendiendo, con dificultad y con recaídas, a hablar de verdad una con la otra. Rodolfo Villalobos fue confrontado con los registros cruzados. Primero negó todo, después negó parte. Después, cuando se dio cuenta de que el peso de las evidencias era mayor de lo que había calculado, la versión que había construido, la versión donde Salvador era el culpable, empezó a resquebrajarse en puntos que ya no podía tapar. No fue un final dramático de esos que uno se imagina. No hubo un momento en que todo se resolviera de una vez. Fue lento, desgastante, lleno de idas y venidas, pero se fue resolviendo. Poco a poco, como las cosas reales suelen resolverse, parte de lo que se había perdido no volvió. La casa grande fue vendida, no por necesidad desesperada, sino porque Salvador se dio cuenta, mientras caminaba por los cuartos vacíos, esperando a los compradores, de que no necesitaba todo aquello, que esa casa enorme era menos hogar que trofeo, y que él había alimentado el trofeo mientras dejaba que otras cosas se marchitaran sin darse cuenta. El departamento nuevo era más pequeño. La firma de gestión de patrimonios que reconstruyó desde cero era más pequeña, más cuidadosa, con menos clientes y más atención para cada uno de ellos. Dejó de trabajar los fines de semana. Empezó a contestar el teléfono cuando Yvonne llamaba, incluso en medio de una reunión. ¿Y Arturo? Arturo recibió lo que era suyo. Sí. Salvador insistió. No como despedida, sino como reconocimiento de todo lo que había quedado por decir en 12 años de convivencia. Pero además, cuando Salvador firmó el contrato del departamento con el balconcito y el jardín trasero, fue Arturo quien fue a ver qué había que cuidar. Un jardín pequeño, nada comparado con el de antes, unas macetas grandes, una trepadora al fondo, un arriate angosto con hierbas que doña Berta había pedido plantar porque le gustaba cocinar con hierbabuena fresca, pero verde y vivo, y en las mañanas de martes, a veces, los dos tomaban café juntos antes de empezar el día. Arturo con el sombrero de palma recostado en la silla de al lado y las manos grandes alrededor de la taza. Salvador con el saco colgado en el respaldo, la corbata floja desde temprano, como un hombre que estaba aprendiendo a no necesitar tanto la armadura. Ya no era solo patrón y empleado. Era algo más difícil de nombrar y más fácil de sentir. Dos hombres que habían atravesado algo juntos y habían salido del otro lado diferentes de cómo entraron. Un día, ya hacía algún tiempo que habían empezado esos cafés, Salvador le preguntó a Arturo si sabía lo que contenía la carta de Elena. Arturo dijo que no, que la había guardado sin abrir, tal como ella le había pedido, que lo único que Elena le había dicho era eso, guardarla hasta el día indicado, y que él sabría cuándo llegaba. Salvador se quedó quieto un instante, mirando la taza. Después contó que Elena había escrito sobre el jardín, que decía que un hombre que nunca deja de correr
nunca ve lo que está creciendo justo a su lado, y que cuando llegara el día en que finalmente se detuviera, de verdad se detuviera, iba a mirar alrededor y ver que las personas que habían cuidado ese jardín con amor eran las mismas a las que apenas les había mirado a los ojos en todos esos años. Arturo no respondió de inmediato. Se quedó mirando las plantas por un momento, con esa expresión suya de quien está pensando más hondo de lo que alcanzan las palabras. Después se levantó, tomó la taza y fue al jardín. Se agachó junto al arriate de doña Berta. Removió la tierra con 2 dedos, como siempre hacía, para ver si estaba húmeda o seca. Y Salvador se quedó mirándolo, realmente mirándolo, esta vez, sin el teléfono en la mano, sin un reporte esperando, sin la prisa de algún lugar más importante donde estar, con una sonrisa que tardó demasiado en llegar, pero que llegó. Fin de la historia. Hay historias que uno termina de contar y necesita quedarse un poco con ellas antes de irse. Esta fue así para mí. Un hombre que pasó la vida construyendo y acumuló todo, menos atención para lo que estaba cerca. Un jardinero que, con la sencillez de quien simplemente observó el mundo a su alrededor, guardó lo que había que guardar y esperó el momento justo sin cobrar nada por ello. Y una mujer que conocía tan bien al hombre que amó, que supo cuándo finalmente estaría listo para escuchar. Esto me tocó hondo, y espero que a ti también te haya tocado. Cuéntanos qué te pareció. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué sentiste? Si ya viviste algo parecido. Los comentarios son de ustedes y los leo con mucho cariño. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Muchas gracias por la compañía de hoy.